tentación nos lleva a la muerte y a un lugar de sufrimiento. Y quizás con algunos de ustedes estaba compartiendo y recordando siempre, y compartía con los amigos de San Miguelito, que hará unos 30 años yo estuve allá por el puente y ustedes conocen, ustedes han caminado por este lugar. Cuando yo todavía no conocía a Cristo, cuando quizás solamente oía, yo llegaba a una iglesia, me recuerdo allá por los años 83, 82, entre 81 y 83, había una iglesia, yo soy del campo. Yo nací en un cantón que se llama Los Almendros, un lugar muy bendecido, hay mucha agua, hay mucha fruta, es un lugar más fresco que aquí. Y le digo, ¿cómo fue que yo vine a este lugar que se llama El Puente? Pues aquí vivía una cuñada, que era esposa de una persona muy conocida, no porque tuviera dinero, sino que porque lo conocía. A él le decían la changa y hace el año pasado parece que murió, yo fui cuñado de él. Fui cuñado, digo yo, porque estaba casado con una prima. ¿Y por qué me trae recuerdos? Porque en ese entonces yo no tenía Cristo en mi corazón y me gustaban las fiestas. Yo le decía a algunas personas por acá que las hipotas me pellizcaban para que yo bailara con ellas. Eso les decía, me pellizcaban. Y me recuerdo que en ese entonces, ya por los años 84, bailamos ahí con unas profesoras que no me recuerdo de su nombre. ¿Y por qué está recordando el pasado? Me van a decir. Es porque me trae nostalgia y porque Dios me trajo aquí. Aquí hizo un cambio en mi vida. Un cambio total. Un cambio porque Dios, por el haber escuchado la palabra de Dios en una iglesia, en mi cantón, por haber puesto atención, Él tocó mi corazón y yo abrí mi corazón para que Jesucristo more en mi vida. Por eso traigo ese recuerdo y para decirle de dónde me ha sacado Dios. Yo venía a este lugar porque realmente pasamos grandes dificultades como las que estamos pasando hoy. En aquellos tiempos había crisis, hoy también hay crisis. La mayoría platicamos y decimos, miren cuánto valen los frijoles. La crisis nos está oprimiendo. Muchos deseamos que llegue diciembre, aquellos que tienen trabajos fijos desean que llegue diciembre. ¿Por qué razón? Porque en diciembre reciben su aguinaldo y tienen una oportunidad de tener vivir un poquito mejor en ese mes. Y otros desean que lleguen estos meses porque también viene la zafra. Y la zafra nos ayuda económicamente y nos va sacando de la crisis económica en que estamos. Y otros también esperan esta temporada porque también hay cortes de café. Yo me recuerdo que en aquellos días yo venía cuando estaba estudiando bachillerato y venía donde un familiar, donde Rosa, donde la changa. Y yo venía con el deseo que ellos me regalaran 5 colones, 10 colones para poder subsistir la semana dentro del colegio. Y esto lo cuento porque es para la gloria y honra de Dios, porque Dios me tiene en otra posición. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y Dios quiere que todo el mundo conozca de las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nuestros hijos, en cada uno de sus hijos. Pero muchas veces no ponemos atención a los consejos de nuestros padres. Muchas veces no ponemos atención a lo que es la palabra de Dios y qué es lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Y qué significan esas cosas que pasan? Las cosas que pasan son porque la venida de Jesús se acerca. Y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero muchas veces mejor preferimos ir a una fiesta como yo lo hacía anteriormente porque no conocía a Cristo. Sin Cristo uno comete muchos errores y nos llevan a la perdición. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero ante los ojos de Dios todo eso es pecado y todo eso es vanidad. Es vanidad porque la juventud pasa. La juventud pasa muy rápido. Hace poco vi jóvenes, ahora ya tengo mi edad, ahora ya soy abuelo. La vida cambia, la vida cambia. Y le digo, amigos, si Dios nos ha traído aquí es porque Dios ha traído una gran bendición para todos. Y si yo le cuento la vida mía y le cuento todo lo que Dios ha hecho, es porque Dios quiere transformar también su vida. Y les voy a leer algo para que sepan lo que está pasando a nivel de todo el mundo. Yo siempre ando recortando cosas para que las personas se den cuenta. Muchas veces no tenemos la oportunidad de ver las noticias por televisión. Muchas veces no tenemos la oportunidad de leer los periódicos para saber qué es lo que está pasando a nivel de todo el mundo. Y les voy a decir, amigos, que me pongan atención, que por favor no hablen mucho, porque cuesta mucho predicar así, sin tener micrófono. Yo les voy a solicitar que ustedes me colaboren para que puedan escuchar lo que Dios quiere para ustedes en esta tarde. Miren lo que está pasando y lo que quiere pasar aquí en el país. Dice, recurren a prácticas no médicas.
para cambiar su aspecto físico. Esto está hablando sobre las personas homosexuales. Nosotros amamos a los homosexuales porque fueron hechos a imagen de Dios. El problema es que ellos se desviaron a causa del pecado. A causa del pecado se desviaron. Pero Dios tiene misericordia, ha venido por ellos y ha venido por todos nosotros, ha venido por toda la población de esta ciudad. Dios quiere hacer cambio en cada una de sus vidas y ellos están haciendo prácticas para cambiar su cuerpo. El que nació varón es varón, porque la palabra de Dios enseña que Dios creó al hombre y a la mujer. Y el hombre hoy en día, a causa del pecado, ha cambiado todas aquellas cosas puras que Dios hizo en nuestras vidas. Y dice que estos jóvenes, o señoritas o varones, ellos inyectan aceite de comer para hacerse los pechos como una mujer. Imaginen lo que están haciendo, atentando contra su vida, atentando con aquella creación que Dios hizo. Pero también se inyectan aceite en las partes traseras, en las nalgas comúnmente. ¿Para qué? Para verse más hermoso. Pero no se dan cuenta que están dañando la creación de Dios. No se dan cuenta que también están atentando contra su vida. Y eso es lo que está pasando en nuestro medio, porque ellos no alcanzan a pagar un médico para que los opere, para estar satisfechos. El hombre de hoy en día está insatisfecho porque no conoce de Cristo, porque no ha entendido el mensaje de salvación, porque no ha entendido los cambios que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Hay otra cosa también que está pasando en nuestro medio y pasa en nuestros cantones, pasa en todas las ciudades, pasa a nivel de todo el mundo, y esa es causa del pecado. Y eso es lo que nos lleva a la muerte y nos están preparando, aquellas personas que no creen en Cristo, nos están preparando para ir al infierno. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ONG, una institución. No estoy en contra de las instituciones, yo he trabajado para instituciones. Yo he tenido muchas relaciones con las instituciones y no estoy en contra de las instituciones. Dice, ONG presiona por despenalizar aborto. Una ONG no quiere que tenga penalidad el aborto. Lo pueden lograr, pero ante Dios eso es pecado. Ante Dios no puede quitarse esa penalidad, porque Dios lo penaliza, porque el que le quita la vida a otro, eso es pecado. Dice la Biblia, enseña a través de su mandamiento que no tenemos que matar. ¿Y cómo es posible que quieren despenalizar el aborto? Y eso está pasando en nuestro país. Quieren aprobar también matrimonio gay. Esas es otras circunstancias, otras cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios quiere hacer cosas grandes en este país. Dios quiere hacer cosas grandes con todo este pueblo, con toda esta población de esta ciudad. Pero ahora quiero que vayamos al mensaje. Hoy quiero hablar con ustedes y quiero que vayamos a Segunda de Pedro 3. ¿Segunda qué dice? Segunda de Pedro 3. Versículo 1. Y usted toma la decisión esta tarde, si usted quiere abrir su corazón para que Dios more en su vida. Usted va a tomar la decisión si Dios ha hablado en su vida. Usted va a hablar, usted va a entender, o usted abre sus oídos. Usted quiere que sus hijos le escuchen y le sean obedientes, pues así también Dios en esta tarde. La predicación la ha traído para que cada uno de nosotros abramos los oídos y que esa palabra penetre en mi oído y no salga por el otro, sino que quede grabada en mi corazón. ¿Para qué? Para darme vida y vida en abundancia. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Eso está hablando a los hijos de Dios. Hermanos, dice, esta es la segunda carta que nos escribo, y les exhorto, les motivo, para que sigan buscando a Dios. Les exhorto para que no se aparten del camino de Dios, para que ustedes abran los oídos, para que ustedes puedan hacer ejemplo de sus hijos. Miren el versículo, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Para que tengáis, dice, para que pongáis atención a las predicaciones que fueron antes,
para que pongas atención a la palabra de Dios que fue expuesta a través de los apóstoles, a través de nuestros padres, a través de los siervos de hoy en día que predicamos la palabra de Dios. Para eso dice que se escribió esta carta segunda de Pedro, dice que para eso se ha puesto, para que escuchemos las buenas nuevas, para que escuchemos que el reino de Dios se ha acercado, para que escuchemos que la luz vino al mundo, para alumbrar al mundo, porque estamos en tinieblas. Y Dios quiere sacarnos de esas tinieblas a una luz admirable. Dios quiere que toda la población seamos salvos. ¿Y por qué nosotros venimos a este lugar? ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos agradar y alabar a Dios. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque queremos glorificar a Dios y queremos que ustedes tengan la oportunidad de llegar a los pies de Cristo, para que ustedes tengan la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón y usted pertenezca a la familia de Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Dice, esta es la segunda carta para que ustedes pongan atención de lo que hablaron nuestros profetas, de lo que hablaron nuestros padres, pero también para despertar el interés, para que nos demos cuenta que en estos tiempos van a venir falsos profetas, van a venir personas a hacer reuniones que no predican la palabra de Dios. Van a haber personas que los van a motivar a que no sigan a Jesús, a que se queden solamente pasando el tiempo, distrayéndose y que no tengan la oportunidad de ser salvos. Mire lo que dice la palabra de Dios, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ellos van a andar conforme a sus deseos de su mente, engañando personas, arrastrando a personas, equivocándolas, alejándolas más de la salvación. Y mire lo que dice el versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estas personas van a venir y van a decir, todos los tiempos dicen que Jesús viene y nunca viene. Pero yo les digo, mis hermanos y amigos, que Jesús viene, porque la palabra de Dios nos las enseña. Ya son los últimos tiempos y las manifestaciones que se están dando a través de la luz de la palabra, nos damos cuenta que Cristo se acerca y nos va a levantar a todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y de esas personas quisiéramos que ustedes participaran. Miren, estas personas dicen que Jesús no viene, y sí viene, porque la palabra de Dios enseña. Y mire lo que dice el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. No es que no sepan que Jesús viene. No es que no sepan que Jesús viene pronto, sino que ellos se hacen ignorantes porque no quieren que los demás crean en Jesús. Dice, estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice, estos ignoran voluntariamente todas las cosas que están pasando. Ignoran también voluntariamente que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, pero también lo hizo a usted. Me hizo a mí. ¿Y para qué nos hizo? Para que le alabemos y le glorifiquemos, no para que andemos en pecado. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 6. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué razón el mundo falleció en aquel entonces, en la época de Noé? ¿Por qué razón la gente desapareció en la época de Noé? Porque no quiso poner atención a la palabra de Dios. No quiso poner atención que Noé decía que iba a llover. No quiso poner atención las cosas que Dios había hablado para que la humanidad se salvara, sino que siguieron siempre haciendo pecado. La maldad se había multiplicado en esa época. Y Dios les dijo que estaban en pecado. Y dijo que iba a mandar diluvio para que la gente desapareciera. Y solamente salvó a Noé y a su familia. Solamente ellos fueron salvos. ¿Por qué razón? Porque ellos pusieron atención a la palabra de Dios. En el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso quiere decir, mire, pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que usted ve,
estos cielos y tierra está reservado para aquel día del juicio, donde dice la palabra de Dios que van a haber